transcripción. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar, chicos. Sí se ve la presentación, ¿verdad? De lo que estoy mostrando, sí, ¿verdad? Sí, profe. Ah, perfecto. Ah, pues esa no es, vamos a... Voy a presentar otra. Eh, eh, mi gato está atacando la puerta. Comparte. Ventana. Ahí está. Ahora sí se ve, ¿verdad? Se ve lo que vimos ayer, segundos mensajeros. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Entonces, pues el día de ayer anduvimos revisando esta parte de lo que son los segundos mensajeros. Y los segundos mensajeros, como el MP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, el inositol trifosfato y el diacilglicerol fue lo que vimos ayer. Repasamos los 4 tipos de receptores, los iónicos, los ionótropos, los metabótropos, los ligados a cinasa y los receptores nucleares. ¿Sí? Vimos que del tipo número 1, los ionótropos habitualmente dejan pasar un ion que va a cambiar el estado eléctrico de la membrana, lo cual va a llevar a hiperpolarización o despolarización y eso es lo que va a generar los efectos celulares. El tiempo en que ocurre este efecto es en milisegundos. Ejemplos hay muchísimos y aquí nos pusieron el receptor nicotínico de acetilcolina. Los receptores metabótropos o acoplados a proteínas G, el receptor no es el que ejerce el efecto, sino que tiene algunos otros efectores. Uno de ellos es la proteína G. La proteína G es una proteína que intercambia GDP por GTP y cuando tiene GTP va a activar a otras proteínas. Esas otras proteínas pueden generar segundos mensajeros. ¿Sí? Esos segundos mensajeros son los que van a dar los efectos. Modificar la liberación de calcio, fosfolipoproteínas, a otros muchos efectos, y esos van a ser los que van a dar los efectos celulares. También pueden modificar las propiedades eléctricas de la membrana, modificando la permeabilidad a iones, y esos pueden dar también efectos celulares. ¿En cuánto tiempo ocurre? En segundos. Ejemplo, receptor muscarínico de acetilcolina. Hay muchísimos ejemplos. ¿Sí? Mm, mm. El tercer tipo que vimos, que revisamos, son los receptores ligados a cinasas. Estos reciben a la hormona o al primer mensajero, fosforilan proteínas. Esas proteínas va a ser una cascada que van a terminar en la transcripción de algún gen y ese gen va a inducir la síntesis de proteínas y eso es lo que van a dar los efectos celulares. ¿En cuánto tiempo ocurre? De minutos a horas. Ok, ejemplos, los receptores a citocinas y dentro de ellos vamos a encontrar al receptor a insulina. También el cuarto tipo que vimos de receptores fueron los receptores nucleares. Ay, se me fue una. Los receptores nucleares. Los receptores nucleares van a estar o en el núcleo o en el citosol, pero tarde o temprano, al momento de unirse a la hormona o a la sustancia de señalización, al primer mensajero, van a traslocarse al núcleo y de ahí se van a empezar a transcribir genes para formar RNA mensajero, luego síntesis de proteínas, y esos van a ser los que van a dar los efectos celulares. ¿Cuánto tiempo ocurre esto? En horas. Ejemplos, los receptores estrógenos y al cortisol, por ejemplo, a glucocorticoides, algo que vamos a ver el día de hoy. Estos son los ejemplos de donde podemos encontrar los diferentes receptores acoplados a los diferentes receptores. Por ejemplo, los ionótropos los vamos a encontrar en aquí, en la membrana, los receptores acoplados a proteínas G en la membrana, los receptores ligados a cinas en la membrana y los receptores nucleares intracelulares. Los receptores iónicos o ionótropos controlan un canal iónico y el efecto va a ser directo. Los receptores acoplados a proteínas G a través de la proteína G, van a modificar la actividad de un canal o una enzima. ¿Sí? Los receptores ligados a cinasas, diversas proteínas cinasas formando una cascada de señalización, son los que van a dar el efecto. Los receptores nucleares van a modificar directamente la transcripción génica. Ojo, los receptores acinasas pueden modificar la transcripción génica, pero también van a tener otros efectos, ¿sí? Por la fosforilación de proteincinasas. Ok, también los receptores nucleares van a activar la transcripción génica y directamente van a generar su RNA mensajero.
y ese RNA mensajero va a generar proteínas, y esas proteínas son las que van a dar los diversos efectos. Ok. ¿Qué más vimos? Vimos la clasificación. Un momentito. Vimos la clasificación de las proteínas, vimos que había, de las proteínas G específicamente, vimos que existían receptores acoplados a proteínas G del tipo de adhesión, receptores de tipo de secretina, receptores de tipo de glutamato, receptores Frislet, y nos enfocamos en los de tipo rodopsina, porque los de tipo rodopsina son la gran mayoría de los receptores que podemos encontrar en nuestros sistemas. Son los más abundantes de estos de tipo rodopsina, los receptores acoplados a proteínas G. A mí a veces le pongo así, o G-coupled protein receptors, GPR o GPCR, a veces le pongo. Entonces, ¿cómo funcionan las proteínas G? Llega a la sustancia, quedamos que un agonista es una sustancia que va a inducir el efecto, va a provocar el efecto, va a activar a este receptor. Los agonistas pueden ser exo o endo. Eh, Exógenos, pues muchos fármacos, o venenos, o fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Y endógenos pueden ser neurotransmisores, hormonas o cuestiones de estimulación paracrina, ¿verdad? Ok. Entonces se activa el receptor. Obviamente, si se despega la sustancia, puede inactivarse, pero cuando está activado, vamos a ponerle aquí el asterisquito que se note, activa a la proteína G que tiene GDP, va a salir este GDP, va a tomar GTP. La proteína que está asociada a GTP es la que va a activar a algún efector. Ok, una vez que se hidroliza, sale fosfato inorgánico y otra vez, y ya está inactiva. La puede volver a activar un receptor activo. ¿Sí? Eso nos habla de que un solo receptor puede activar muchas proteínas G, y una proteína G puede ser activada muchas veces por un solo receptor en un proceso de amplificación, ¿verdad? Ok. En esta diapo se los mostré un poquito más a detalle, que tienen 7 hélices transmembranales, que les llaman a veces 7 dominios transmembranales. Muchos de estos receptores a veces les llaman en la literatura 7TM, porque tienen 7 dominios transmembrana, ¿verdad? Ok. Estos receptores van a tener una zona, un dominio que se va a acoplar a la proteína G. La proteína G es un trímero, un heterotrímero, donde tiene una subunidad alfa, una beta y una gamma. La subunidad alfa es la que nos va a servir para la clasificación. ¿Y cómo las clasificamos? Las clasificamos en proteína G de tipo S, proteína G de tipo I, proteínas olfativas, proteínas O, Q y T. A mí las que me interesa que ustedes recuerden y en su vida, y hasta que lleguen a farmacología, y no se les olvide antes y después de farmacología, son las de tipo S, las de tipo I y las de tipo Q. Esas son las que me interesan que se acuerden, porque estas están acopladas a diferentes proteínas. Una de ellas es la de denilciclasa, que va a generar AMP cíclico, un segundo mensajero que vimos ayer. Las de tipo I, ¿qué hacen? Hace que disminuya la actividad de la adenilciclasa y hace que disminuya la cantidad de MP cíclico. Entonces, eso es lo que va a dar muchísimos de los efectos. Y tenemos otro grupo que me interesa que se acuerden, es las GQ. Las GQ activan una fosfolipasa. ¿Qué hacen las fosfolipasas? Fosfolípido. Rompen fosfolípidos de membrana. En el caso de la fosfolipasa C, va a romper fosfolípidos que tienen inositol. Esos fosfolípidos que tienen inositol los van a romper en inositol trifosfato y diacilglicerol. Tanto el inositol trifosfato como el diacilglicerol va a hacer que aumente el calcio citoplásmico, y eso es lo que va a dar los efectos. Es lo que vimos ayer. Nos empezamos a adentrar en los segundos mensajeros. Vimos que los segundos mensajeros son pequeñas moléculas o iones, ¿sí? Que actúan después de que una hormona o un neurotransmisor ya estimuló al receptor, ¿sí? Estos pequeños mensajeros van a activar proteínas efectoras, los cuales son los que van a dar una cascada de eventos que nos van a llevar a la actividad de la célula. Les mostré el AMP cíclico. El AMP cíclico es un hijito, su precursor es el ATP.
Lo que hace la adenililciclasa es generar este anillo y este anillo, mientras esté cerrado, lo vamos a conocer como AMP cíclico. ¿Qué pasa cuando se rompe? Pierde actividad y se transforma en AMP a secas. ¿Sí? Ok, llega nuestro hormona, nuestro neurotransmisor, nuestro agonista, activa el receptor. Este receptor activa a la proteína G de tipo S, va a activar a la adenililciclasa, adenilil de adenilato, de ATP. ¿eh? Lo que va a ser tomar el ATP y generar este ciclo, generando AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar una cascada de señalización. ¿Sí? Esta cascada de señalización va a ser la que va a dar la respuesta. Es importante tomar en cuenta que el AMP cíclico va a activar siempre a la PK, una proteinsinasa o quinasa, como quieran decirle, sinasa de tipo A, o sea, hace dependiente de AMP cíclico. Mientras esté activa la proteinsinasa A en presencia de AMP cíclico, se va a estar dando la respuesta celular. Ok, pero hay un punto de regulación, hay un punto de control, porque no es normal que siempre se esté dando la respuesta. En un momento dado, la célula tiene que descansar, entonces va a entrar una fosfodiesterasa. PDE, por sus siglas en inglés, es la fosfodiesterasa tipo E. Entonces, esa lo va a romper y lo va a convertir en AMP cíclico, y el AMP cíclico, su actividad es muy baja. Empezamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el de la adrenalina y el de glucagón. Tienen muchos efectos. Este es uno de sus vías de señalización de la adrenalina. Del glucagón, esta es la más común, en donde llega el glucagón, se une al receptor acoplado a proteínas G, activa a la proteína G, se va a disociar en subunidad alfa, subunidad beta, al momento que ya intercambió su GDP por un GTP. La subunidad alfa de tipo S va a activar a la adenililciclasa, la cual va a transformar ATP en AMP cíclico, y este va a activar a la proteinsinasa. La proteinsinasa va a activar una serie de proteínas que van a terminar en qué? En modificar si se va a utilizar o no el glucógeno. Aquí le estoy mostrando una polifosfatosinasa y una fosforilasa del glucógeno. ¿Sí? Cuando ya está activada la fosforilasa del glucógeno, va a destruir glucógeno ¿en qué? En glucosa 1-fosfato. Y esa glucosa 1-fosfato, pues ya va a hacer que aumenten los niveles y va a aumentar la cantidad de ATP que tenemos adentro de nuestras células. ¿No? Por otro lado, la misma proteinsinasa A va a modificar la actividad de la glucógenosintasa. ¿Qué pasa cuando la modifica? La fosforila. Y cuando la fosforila, ¿qué creen? No es activa. Entonces va a disminuir la síntesis de glucógeno. ¿Sí? Entonces, es uno de los muchos mecanismos. Lo vamos a repasar un poquito más a fondo el día de hoy. También vimos el GMP cíclico. El GMP cíclico es el guanosil monofosfato. Es muy parecido al ATP, al AMP cíclico, solo que en vez de tener una adenosina, tiene una guanosina. ¿Sí? ¿Dónde se produce el GMP cíclico? Se produce en nervios, se produce en el endotelio. Los nervios van a producir este óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico va a activar a la guanilciclasa. La guanilciclasa va a intercambiar su GTP a perdón, va a convertir GTP en GMP cíclico y va a activar a la proteinsinasa de tipo G. Esta proteinsinasa de tipo G son las que van a dar una serie de eventos que van a llevar a cabo el relajamiento del músculo liso, en este caso del músculo liso venoso. El mismo endotelio puede producir óxido nítrico. El óxido nítrico ayuda, en pocas palabras, a hacer que se relaje el músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Y eso qué va a en qué se va a ver reflejado? En que aumente el flujo, o sea, que disminuya la resistencia. ¿Sí? Ok. Otros segundos mensajeros son el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol trifosfato y el diacilglicerol son producidos una vez que llegó la hormona, por ejemplo, la vasopresina, de que llegue a el receptor acoplado a proteínas G. Este va a estimular a una proteína G de tipo Q. Esta proteína de G de tipo Q va a estimular a una fosfolipasa, la fosfolipasa C,
La fosfolipasa C va a romper el fosfatidilinositol difosfato. Vámonos para acá. Este es el fosfatidilinositol trifosfato. El fosfatidilinositol está formado por dos colitas de ácidos grasos unidos por glicerol a una molécula de inositol. Es importante conocer en dónde se lleva la ruptura por diferentes fosfolipasas, porque hay diferentes fosfolipasas. La fosfolipasa es súper importante para producir ácido araquidónico, que esa a su vez va a producir tromboxanos y prostaglandinas, que los vamos a ver un poquito más adelante el día de hoy. Ok. También es importante conocer a la fosfolipasa C, que es la que nos va a romper en diacilglicerol, uno, dos aciles, un glicerol y inositol trifosfato. Entonces vamos a acordarnos de la fosfolipasa C. Es una de las que debemos recordarnos. Una vez que la fosfolipasa C ya rompió el fosfatidilinositol difosfato, lo rompió en diacilglicerol y en IP3. El IP3 va a llegar a receptores en retículo endoplásmico en cualquier célula o retículo sarcoplásmico en células musculares. Va a liberar calcio. El calcio se va a unir a la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina son los que van a empezar a ejercer el efecto. Por otro lado, el diacilglicerol va a activar a la proteinsinasa C. Proteinsinasa C, ¿por qué? Porque depende del calcio. Una vez que ya tiene calcio, la proteinsinasa C va a hacer que se activen ciertas proteínas, ¿sí? Va a fosforilar ciertas proteínas y son las responsables de la respuesta. El calcio es súper importantísimo, juega un papel central, como bien lo marca esta diapositiva, porque genera muchísimos efectos adentro de la célula. Es súper importante que recordemos todos los efectos que puede tener adentro de las células. Uno de ellos, pues, va a ser la contracción, otro la secreción, otra la proliferación y la activación de otras proteínas. Por eso se considera que el calcio es un segundo mensajero. Una vez que ya llegó la hormona, el neurotransmisor o la sustancia que va a activar al receptor acoplado a proteínas G, aquí como que se comieron una parte. Aquí debería haber una proteína G, ¿sí? Pero esta proteína G va a tener una subunidad alfa de tipo Q, la cual va a activar a todo lo que ya les dije, ¿no? La fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a romper el fosfatidinosinol trifosfato en IP3 y diacilglicerol. El IP3, ¿a dónde va a llegar? Aquí, va a llegar al retículo endoplásmico o retículo sarcoplásmico, dependiendo del tipo de células. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que se libere al citosol, al citoplasma. Una vez el citoplasma va a tener muchos efectos, pero también hay ciertos canales o ciertos receptores ionótropos que permiten la entrada de calcio. La despolarización va a hacer que entre calcio también. Y eso va a llevar a todas las funciones que ya les platiqué de contracción, secreción, activación, etcétera, etcétera, etcétera. El calcio es tóxico adentro de la célula porque no es homeostático que constantemente esté activada la célula. Tiene muchas formas las células de removerlas, que son sistemas de bombeo hacia el exterior o sistemas de bombeo hacia vesículas como los lisosomas o al mismo retículo sarcoplásmico o endoplásmico. Inclusive algunas utilizan energía o utilizan gradientes de concentración de algún ion para intercambiarlas. ¿Ok? Y por último, de lo que vimos el día de ayer fue un ejemplo de la vasopresina, por ejemplo, ¿no? La vasopresina, omitamos esto, omitamos este, va a ser la vasopresina, va a activar una proteína G de tipo Q, esta va a hacer que se rompa el fosfatidilinositol difosfato en diacilglicerol y en IP3. El IP3 va a llegar, aquí nos pusieron ya SR de retículo sarcoplásmico, sarcoplasmic reticle. Entonces, va a liberar calcio desde el retículo sarcoplásmico, aumentan las concentraciones de calcio, se va a unir a la calmodulina, 4 calcios van a formar el complejo calcio-calmodulina y el complejo calcio-calmodulina, ¿a quién va a activar? Va a activar al sistema actina-miosina. ¿Sí? Aquí tenemos a la actina, aquí tenemos a la miosina. Se asocia la actina con la miosina y la calmodulina, eso permite la fosforilación de la miosina.
Una vez que ya está fosforilada la miosina, uno empieza a caminar por sobre del otro, tenemos a la actina, tenemos a la miosina, y la miosina empieza a caminar sobre el otro, y el resultado final va a ser que tenemos una célula muscular que se va a contraer. Una vez que se contrajo, ¿qué va a generar? Fuerza. Y esa fuerza de contracción es lo que va a dar la vasoconstricción. Eso por un lado. Pero ¿qué ocurre cuando es constantemente estimulada la calmodulina? Tenemos el complejo calcio-calmodulina, va a modular el ciclo celular. ¿Eh? Aquí vemos que el complejo calcio-calmodulina hace que las células que estén en fase G0 entren a G1. En el ciclo celular tenemos diferentes fases. G1 es de crecimiento, S es de síntesis, G2 es la segunda fase de crecimiento y M, que va a ser lo que va a llevar a la mitosis. Pero tenemos esta fase de crecimiento cero. La fase de crecimiento cero es cuando no se están reproduciendo las células. ¿Eh? ¿Qué vemos aquí? Que tiene un simbolito de más. Esta, la complejo calcio-calmodulina a largo plazo, va a hacer que entre al ciclo celular y pase todas las etapas del ciclo celular hasta llegar a la fase M. Y en la fase M, ¿qué va a pasar? Pues las células se van a dividir. ¿Y qué pasa cuando se dividen las células? Llamamos proliferación o crecimiento celular. ¿Y eso qué va a llevar? A remodelado vascular o estrechamiento de la luz vascular. Y esto nos va a llevar a los aumentos de las presiones vasculares. PAP no me acuerdo qué es, pero este es el aumento de presión vascular. Entonces, el calcio es responsable de contracción, secreción, proliferación y activación de proteínas. ¿Sí? Hasta aquí dudas, chicos, que es lo que vimos ayer. ¿Quedé bien? Sigo conectado. Algo rojo. Ahora, ¿dudas? No, Pi, todo bien, es que se me trabó la lava. O sea, mientras no se me trabe a mí. Que luego, sí me ha pasado de que agarro y aviento así mi clase y de repente, ah, caray, estoy desconectado. Pues no, difícilmente me pueden oír. Hablaba solo. Sí, ya me ha pasado. O sea, oh, estoy desconectado. Así como dicen por ahí, di la mejor clase de mi vida y no estuvo nadie para verlo, ¿no? Entonces, pues así oh. Bueno, entonces, dudas de lo de ayer, ¿no, verdad? Parece No, complejo, pero realmente no es tan complejo. O sea, ahora sí que mi tip es, apréndanse la historia, cuéntenle la historia a alguien, cuéntenle la historia a la abuelita con sus palabras. Obviamente, no va a ser tan fácil, ¿no? Pero platiquen entre ustedes, cuéntenle a los compañeros, nada, de que el profe nos enseñó esto, ¿cómo verá? Pues sí. Y luego pues, ahí se arman las discusiones, ¿no? Pero lo cual no es malo. Entonces, yo les recomiendo que platiquen las historias, que lo hagan como un cuento, cada mecanismo, cada cascada de señalización, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, es un cuento, es un relato que a veces puede tener varios finales, ¿no? Yo cuando era niño leía unos libros que decían, no, que si crees que el protagonista tuvo que haber hecho esto, ve a la página tal, ¿no? O si crees que el protagonista tuvo que haber hecho, ve a la página tal. Más o menos así son las vías de señalización. Entonces, por eso como que me encanta, o sea, como a mí me encanta leer ese tipo de cuentos así medio interactivos, por eso me gusta este tipo de diagramas y de vías de señalización. Yo me enamoré de estos diagramas de las vías de señalización, pues cuando estaba en la maestría, porque yo igual en la licenciatura no, a mí me costaba mucho, pero mucho trabajo entenderla, ¿no? Pero ya cuando estuve en la maestría dije, ah, mira, es como un cuento, ¿no? O sea, es donde si el personaje toma una decisión, se va hacia tal lado y ese va a ser el efecto celular. Si el personaje toma otra decisión, se va hacia otro lado y ese va a ser el efecto celular, ¿no? Entonces, esa es mi técnica que yo les recomiendo que se llama que sigan, que cuenten, que lo hagan como un cuento, ¿no? Como un relato y pues así se le va quedando a uno, la verdad. ¿Eh? A ver, vamos a ver si estoy compartiendo. Aquí estamos. Hola, ya se ve la otra presentación, chicos. Ya, profe. Perfecto. Entonces, dice mecanismo de acción de insulina, glucagón y adrenalina y cortisol. Ok.
Entonces, nuestro programa de la quinta unidad, que ya es casi lo último del curso, porque le avanzamos un montón en el segundo parcial, en los temas, el 5.4 es mecanismos muy comunes que ustedes se van a encontrar y que deben de dominar, en pocas palabras, porque un desbalance entre insulina y glucagón habitualmente pues, se va a ver reflejado como una enfermedad, ¿no? O como un síntoma, parte de una enfermedad, del síndrome metabólico, ¿no? Por ejemplo, la diabetes mellitus, tiene que ver con una mala utilización de la insulina y del glucagón. Y también nuestro temario nos dice que la adrenalina y el cortisol también es importante que conozcan sus mecanismos. ¿Por qué? Porque la adrenalina y el cortisol pues tienen que ver con el estrés. Y el estrés, válgame la expresión, pues es bien perruco, porque tiene muchísimos efectos en el organismo. ¿Eh? La insulina y el glucagón nos hablan de un mal metabolismo. Metabolismo, tache, tache. Y la adrenalina y el cortisol nos hablan del estrés. Bajos niveles de insulina nos hablan de un tipo de diabetes, altos niveles de insulina y baja captación de glucosa nos hablan del otro tipo de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, ustedes bien saben, pues es una diabetes en la cual el paciente no produce insulina, y del tipo 2 es en el cual el paciente produce insulina, pero no le sirve. ¿Sí? Mientras que la adrenalina, ahora sí que es la que se genera con los sustos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un susto persistente? No es que estemos espantados, ¿no? No es que necesitamos ser curados de espanto, sino que tenemos estrés. Tanto el estrés va a generar adrenalina como otra hormona que se conoce como cortisol. Y el cortisol es bueno. La adrenalina son buenas. ¿Por qué? Porque permiten a nuestro organismo adaptarnos a ciertas situaciones. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una situación más allá de nuestro control? Y ese estrés es permanente. Entonces empezamos a tener problemas de presión arterial y problemas incluso de nuestro sistema inmune, ¿no? Les voy a empezar a platicar de el páncreas. Pues el páncreas, ¿en dónde lo encontramos? Habitualmente lo encontramos cerca de la porción distal del estómago, ¿sí? Pero no está unido al estómago, sino que está detrás del estómago. Si ustedes hacen una incisión en el paciente, van a ver, bueno, si nuestro paciente está así boca arriba, bueno, ustedes conocen más de las posiciones anatómicas que su servidor, van a ver primero el estómago y si giran un poquito y mueven un poquito los ligamentos del estómago, van a ver el páncreas. El páncreas no es más que una glándula alargada. Esta glándula alargada tiene diferentes partes. Tiene una cola, tiene un cuerpo y tiene una especie de cabeza. ¿Ya vieron? Aquí está la cola, todo esto es el cuerpo y esta es la cabeza del páncreas. Va a tener diferentes lóbulos y en estos lóbulos van a tener diferentes grupos de células. Muchas de esas células van a estar enfocadas en la producción de hormonas y de enzimas digestivas. ¿M? Todas estas van a ser vertidas, las enzimas digestivas, por un ducto interlobular. Este ducto interlobular va a desembocar en el ducto de Binsburg o ducto pancreático, que a su vez va a llegar a la ámpula hepatopancreática, que a su vez va a desembocar en una papila duodenal. Este ya es el duodeno. El duodeno, pues es la primera porción del intestino delgado. ¿Mm? Eso es respecto a la parte exócrina, porque en la parte exócrina libera enzimas digestivas y las enzimas digestivas van a formar algo que le llaman pancreatina. La pancreatina es el nombre genérico que se le da a la mezcla de todas las enzimas que produce. Muchas enzimas son digestivas, tipo amilasa, que va a romper los almidones, algunas proteasas, ¿sí? Y también, se me olvidó la otra. Quedamos en amilasas y proteasas, principalmente. Ok.
Pero eso fue el alcalce, ¿no? ¿Qué encontramos en los lóbulos? En los lóbulos, además de que vamos a encontrar las células acinares que van a ser parte del páncreas exócrino, exo, de hacia afuera, exo, de exócrino, vamos a encontrar islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son súper importantísimos porque van a tener diversas células y esas células, ¡ay! Mi pluma ya se puso rebelde. Bueno, todas esas células van a estar involucradas en secretar diferentes agentes endocrinos. Las islotes de Langerhans forman parte del páncreas endocrino. ¿Sí? Dentro de estos islotes de Langerhans vamos a tener una red capilar, o sea, es una red de vasos sanguíneos muy estrechos hacia los cuales se van a verter los productos generados por las células alfa, las células beta y las células delta. Vamos a enfocarnos principalmente en el día de hoy a las células alfa y a las células beta. Aquí les estoy mostrando un poquito, un aumento, lo que les queremos hacer rato, un aumento de el islote de Langerhans, en donde vamos a tener células alfa que van a producir glucagón, células beta que van a producir insulina y células delta que van a producir somatostatina. El día de hoy no vamos a ver esto. Nos vamos a enfocar en las células alfa y en las células beta. ¿Cómo están organizadas? Si se dan cuenta, están intercaladas entre ellas. Tenemos células alfa que van a producir glucagón, tenemos células beta que van a producir insulina y células delta que van a producir somatostatina. Y veamos aquí, hay vasos capilares de esa red capilar hacia los cuales se va a verter el contenido endocrino hacia la sangre. Se va a verter glucagón, insulina hacia la sangre. El glucagón y la insulina, tarde o temprano, como van viajando por la sangre, van a llegar a en donde se lleva a cabo la mayor cantidad de metabolismo. Uno de ellos es el hígado. Otro de ellos va a ser el encéfalo. Y otro de ellos va a ser las células musculares. Entonces, hígado, encéfalo y músculos, ¿eh? Que son en donde más se tiene que ocupar y más se tiene que almacenar glucógeno, principalmente, que es un producto de la polimerización de la glucosa. Ok. ¿Qué ocurre con las células que producen glucagón? Esas a su vez son controladas por la somatostatina y por la insulina. A su vez que altas concentraciones, altas cantidades de glucagón en la sangre puede modular la producción de insulina también en las células beta. Si se dan cuenta, es una especie de retroalimentación. Se conoce como retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es cuando algo hace que disminuya, ¿sí?, la producción de otra cosa y eso a su vez hace que disminuya, que retroalimente. Si se dan cuenta que aquí no hay flechita con punta, sino que es una barra, hace que disminuya la producción de glucagón. Vamos a ver por qué se disminuye la producción de glucagón cuando las células beta empiezan a jugar en el partido. Entonces, el glucagón se origina en las células alfa, ¿sí? Su órgano blanco es el hígado, y una vez que llega al hígado, va a tener un receptor. En este caso, va a ser un receptor acoplado a proteínas G de tipo GS. El glucagón va a activar a la adenilciclasa, ¿sí? Esta adenilciclasa va a generar AMP cíclico, y el AMP cíclico va a hacer que se active, ¿quién? La proteincinasa. Una vez que se activó la proteincinasa A, va a ocurrir una serie de eventos río abajo, ¿sí?, los cuales van a desencadenar en activar a una proteína, que esa proteína, una vez que está fosforilada, es la que va a romper el glucagón en glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato ya puede ser utilizada como energía. Es el primer paso de la glucólisis. El glucagón, pues, es un péptido
pequeño, de 29 aminoácidos, con una masa molecular chiquitita. Este es codificado en el cromosoma 2, en el sitio 24.2. Una vez que se transcribe, es necesario procesarlo. ¿Sí? Una vez que se procesa, vamos a tener proglucagón, luego se va a obtener proglucagón. Tiene diferentes sitios este gen, los cuales no todos se van a transcribir. Aquí les estoy mostrando el transcripto primario, luego un transcripto maduro, perdón, luego otro transcripto, en donde vamos a tener diferentes péptidos parecidos al glucagón. Hay unos que les ponen glucagon-like peptide 1, glucagon 1, peptide 2, glucagon 1, peptide 2. Vamos a enfocarnos principalmente en el glucagón. Una vez que se procesa el glucagón, vamos a tener ya el transcrito listo para generar el glucagón. De este mismo transcrito se pueden obtener diferentes péptidos, pero el que ocurre en el páncreas principalmente es el transcrito del glucagón. En intestino y cerebro vamos a tener proteínas parecidas al glucagón. Este es glucagón like protein. Esto significa GLP protein. GLP-1, que van a tener un efecto muy parecido al glucagón. Como ustedes bien se darán cuenta, y muchos de ustedes me entregaron en el trabajo, y los felicito, la verdad, por sus trabajos. Un gen puede ser estar en todas las células y ese gen en diferentes células puede producir cosas ligeramente diferentes. Ustedes bien me mostraron que la fosfatasa alcalina viene de un solo gen, la fosfatasa alcalina ósea y la fosfatasa alcalina de hígado vienen del mismo gen y que dependiendo de cómo se procesa y en qué tejido ocurre, es el tipo de fosfatasa que ocurre. Es lo mismo que pasa aquí. En páncreas se va a producir principalmente glucagón que viene del mismo gen, ¿ya vieron? Pero en cerebro y en intestino se va a producir el mismo transcrito, pero va a ser procesado de diferente forma, pero vamos a obtener algo muy parecido. ¿Sí? Entonces, de un mismo gen se pueden producir diferentes cosas por el procesamiento que puede sufrir. Lo importante de esto es que ahorita recordemos que el glucagón se produce en páncreas y péptidos parecidos al glucagón se producen en intestino y en cerebro. Ok. ¿Qué hace que las células alfa liberen glucagón? Cuando tenemos una baja en la glucosa, esta glucosa va a entrar por un transportador que se llama GLUT1. ¿Qué significa GLUT1? Glucose Transporter. Transporter número 1. Eso es lo que significa Glucagon Transporter. ¿Qué transporta? Perdón, Glucose Transporter. ¿Qué transporta? Glucosa. Ok. Entra la glucosa, es fosforilada, sigue la vía de la glucólisis. Los productos de la glucólisis van a terminar en la mitocondria y en la mitocondria, ¿qué se va a producir? ATP. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tenemos poca glucosa? ¿Qué pasa con el ATP? Si tenemos baja glucosa, va a bajar la cantidad de ATP. Las células alfa tienen un canal de potasio. Es un canal de potasio que deja fugar potasio de tanto en tanto. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando deja fugar potasio de tanto en tanto? Se mantiene el potencial de membrana. ¿Sí? Hagamos de cuenta de que aquí estoy graficando tiempo contra el voltaje de la célula. Entonces va a estar en reposo. Porque está dejando salir cargas positivas, pero este canal
tipo rectificador que le llaman, no se preocupe por el nombre, porque mantiene el potencial de membrana recto. ¿Qué ocurre cuando empieza a disminuir el ATP? Entonces, se cierra. ¿Y qué ocurre con la cantidad de cargas positivas? Empiezan a aumentar. Las cargas positivas provenientes del potasio. Empieza a aumentar la carga positiva. Se empieza a volver positivo. Hasta que llega un momento en que las cargas son tan positivas que causan una despolarización de la membrana que ocurre y es mediado por canales de sodio. Entonces nuestro potencial de acción se vuelve muy positivo. ¿Y qué pasa cuando se vuelve muy positivo? Va a activar canales de calcio y al momento de que entra calcio, el calcio va a hacer que las vesículas en donde se almacenó el glucagón sean que llevadas a la membrana y sean secretadas hacia la sangre. ¿Sí? Entonces, baja glucosa, aumentan cargas positivas, lo cual va a hacer que eh, mediado por este canal, lo cual el aumento de cargas positivas va a hacer que se despolarice la membrana, mediado por canales de sodio, por canales de calcio. La entrada de calcio va a hacer que se secrete el glucagón almacenado en las células alfa. Ahora, vámonos hacia el otro lado. ¿Qué ocurre cuando tenemos altas cantidades de glucosa? Entra y ¿qué vamos a tener? Mucho ATP. Y si tenemos mucho ATP, aquí ya va a dejar salir cargas positivas. ¿Y qué va a pasar con la polaridad de la membrana? Se va a repolarizar, va a permanecer negativa. ¿Por qué? Porque tanto canales de sodio van a estar inactivos, canales de calcio van a estar inactivos. Entonces se va a dejar de secretar el glucagón. Entonces, ¿esto en dónde ocurre? Acuérdense, células alfa de el páncreas. Cuando tenemos baja glucosa, se secreta el glucagón. Digamos, este es el efecto neto. Ahora, el glucagón ya viajó por toda la sangre. ¿A dónde va a llegar? Va a llegar a hígado, va a llegar a cerebro, va a llegar a músculo. Cuando llega a estos tejidos, vamos a tener que todos estos tejidos tienen receptores. Bueno, aquí el cerebro tiene una barrerita que no deja pasar el glucagón. Es en donde entra en juego los famosos glucagon-like protein. ¿Eh? Mientras que el hígado sí tiene receptores a glucagón. ¿Por qué? Porque están bañados por la misma sangre, mientras que el cerebro tiene una barrera que se conoce como barrera hematoencefálica, impide que entre el glucagón. Pero el mismo cerebro puede producir proteínas parecidas al glucagón, glucan-like proteins, que van a seguir un mecanismo muy parecido al glucagón. Tenemos el glucagón, ¿sí?, que se va a unir al receptor. Es un receptor de tipo eh, glucagón que va a tener una proteína G de tipo S, con una subunidad alfa de tipo S. Esta va a estimular a la adenilciclasa y va a transformar ATP, la adenilciclasa, en AMP cíclico, y el AMP cíclico va a activar a la proteíncinasa dependiente de AMP cíclico. La proteíncinasa dependiente de AMP cíclico va a fosforilar a esta polifosforilasa, perdón, que es una fosforilasa sinasa, la cual a su vez va a activar a una fosforilasa del glucógeno. Y cuando está la fosforilasa de glucógeno activa, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la glucogenólisis. Y la glucógenolisis, o sea, la descomposición del glucógeno, va a hacer que aumenten los niveles de glucosa, específicamente glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Por otro lado, la misma proteincinasa A inhibe diversas fosfatasas.
¿sí? Que son las que hacen que disminuya la glicólisis, aumente la glucogénesis, aumente la gluconeogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el efecto neto, esto está mediado por otra vía de señalización. Ahorita no nos preocupemos por ella. El efecto neto de activar a la proteincinasa A va a ser de que va a aumentar la glucólisis, va a disminuir la glucogénesis, va a aumentar la gluconeogénesis y va a aumentar la glucogenólisis. ¿Sí? Ok. Suena complicado porque todo empieza en gluco, ¿no? Pero debemos de hacer la diferencia entre glucógeno y glucosa, ¿verdad? Y en inglés se lo vuelven aún más complicado porque utilizan glico y gluco, mientras que en español todo le decimos gluco. ¿Ok? Lo que me interesa es de que se recuerden que el glucagón hace que aumente la cantidad de glucosa circulando en sangre. Eso es lo que a mí me interesa. Aquí les voy a pasar un videito. ¿Dónde está el videito? Si es que funciona el videito. Ahí está. Presten la atención. Por aquí anda el glucagón. Ya activó al receptor. Esta es la proteína G. Aquí lleva GDP, GTP. Esta proteína G va a activar a la adenilciclasa. Ahí ya la activó. Va a tomar este que es ATP y lo transformó en AMP cíclico. Este AMP cíclico se va a unir a la proteincinasa A. Una vez que se une a la proteincinasa A, le remueve un factor que restringe el funcionamiento. Entonces, la proteincinasa A va a fosforilar a una polifosforilasa. ¿Mm? Esta fosforilasa, sinasa de fosforilasas, va a activar a otra proteína, que esta ya es una proteína que fosforila el glucógeno. Y ya ven, este es el glucógeno, esto que está así en verde. Y libera moléculas de glucógeno, perdón, de glucosa 1-fosfato. Y está bien interesante. Esta animación, es de hace 25 años, literalmente. Esta animación me la encontré en cuando yo estaba estudiando la maestría, o sea, hace 20 años. Entonces, bastante interesante, ¿no? Digo, me late porque es bastante didáctica. Eso se va a quedar en el video. Es el material didáctico que originalmente venía en un libro de biología celular que se llama Biología Celular de Pollard. Se lo recomiendo. Está bastante interesante. Así como se ven las imágenes, supuestamente están a escala y son imágenes basadas en estructuras reales y se parecen mucho a las proteínas reales. Entonces, ya vimos cómo el glucógeno activa a una serie de pasos en una vía de señalización, en una cascada de señalización que va a desembocar en el aumento de la glucosa en sangre. ¿Mm? Entonces, repasando, tenemos a las células alfa pancreáticas. Estas células alfa pancreáticas van a recibir como estímulo la disminución de la glucosa, van a liberar glucagón, el cual va a llegar a su órgano blanco, que dentro de los muchos que vamos a encontrar va a ser hígado y otro músculo principalmente. Va a encontrar receptores. Este receptor, el glucagón, al momento de unirse, va a hacer que aumente la actividad de la adenilciclasa y que aumente la cantidad de MP cíclico, y eso es lo que va a activar diferentes proteínas, dentro de las cuales vamos a encontrar a la proteincinasa A, que va a activar a otras proteínas que van a hacer que rompan el glucógeno, lo rompan en glucosa. ¿Y qué va a pasar? Los efectos fisiológicos al momento que se libera la glucosa va a ser que aumente la glucosa en sangre. En pocas palabras, ¿cuáles son los efectos del glucagón? Estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Glucogenólisis, o sea, se rompe el glucógeno y también va a generar gluconeogénesis, que se sintetice glucosa a partir de otros sustratos, ¿no? A través de otras biomoléculas. Respecto al glucagón, ¿dudas, chicos?
Creo que no. Perfecto. No, profe. Hay un momentito. Voy a responder un mensajito que es medio urgente. Listo. Bueno, entonces ahorita no hay dudas del glucagón. Vamos a pasar con su contraparte, que se produce en las células de los vecinos. ¿Sí? Ya les había mostrado que el glucagón se produce en las células alfa. Vamos a enfocarnos ahora en las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans. Entonces ya vimos las células alfa y ahora nos toca ver las células beta. Las células beta van a producir insulina. ¿Sí? La insulina ya la vimos. Esta ya está constituida por 110 aminoácidos. Se produce en el cromosoma 11, banda 15.5. Tiene diferentes pasos por los cuales se madura la insulina, ¿no? Entonces, primero se produce el RNA mensajero, después se trasloca. Una vez que se trasloca, perdón, ok, me odia mi computadora. Una vez que se trasloca, lo siento, aquí está. Una vez que se trasloca, sufre diferentes tipos de procesamiento en el aparato de Golgi. Ay, ¿eh? Entonces, primero se sintetiza, sufre diferentes procesos durante la traslación, después se trasloca, después es plegado, oxidado y en Golgi presenta diferentes formas que vienen de diferentes rupturas. Ok. Lo importante es de que recuerden de que se produce primero una pre, ya perdí el puntero, una preproinsulina, después se rompe, ¿ya vieron? Después se rompe, se genera una insulina, después se vuelve a romper y se genera la insulina propiamente dicho. Primero es la preproinsulina, luego es la proinsulina y luego ya es la insulina. Aquí quedó al revés la imagen. Bueno, ¿qué estimula la producción de insulina? La producción de insulina es estimulado por la ingestión de alimentos. La ingestión de alimentos hacen que se secreten diferentes hormonas. Una de ellas es la exenatida, las gliptinas y hormonas digestivas como las incretinas. ¿Y qué vemos acá? El péptido parecido al glucagón. ¿Eh? Recuerdan que este se producía en cerebro y también se produce en intestino. ¿Sí? Este péptido parecido al glucagón va a llegar a las células beta pancreáticas de los islotes. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que se genere, que se empiece a producir insulina. Ok. Una vez que se produce la insulina, se almacena en gránulos. Estos gránulos posteriormente van a ser liberados. Pero ¿cómo se van a liberar esos gránulos? Vamos a tener diferentes nutrientes. Esos nutrientes, algunos van a ser aminoácidos, otros glucosa, otros ácidos grasos, todos van a estimular a la célula beta pancreática. Aquí me pusieron, vámonos de este lado, que entra glucosa por su GLUT1. Pusieron glucosa, pero perfectamente pueden ser aminoácidos, pueden ser los ácidos grasos, ¿eh? Que van a producir energía en forma de ATP. Aquí me pusieron de ejemplo a la glucosa, que va a generar diferentes intermediarios que en la mitocondria se va a someter, en citosol va a ocurrir la glucólisis, pero en la mitocondria, las diferentes intermediarios
provenientes de la glucólisis van a generar ATP. ¿Sí? Y cuando generan ATP, estos van a estimular el cierre de este, perdón, la apertura de este. Cuando se estimula la apertura de este, ¿qué pasa? Se va a repolarizar la célula, pero si tenemos altas cantidades de ATP, cierran el canalito. Cuando cierran el canalito, muy parecido a lo que ocurre en las células alfa, se empiezan a acumular cargas positivas. Entonces, una alza de ATP, voy a borrar esto porque ya yo mismo me estoy haciendo bolas de tanto rayón. Ahí está. Altas cantidades de ATP hacen que disminuya la salida de potasio. Y si se empieza a acumular el potasio adentro de la célula, se despolariza, va a activar canales de sodio y esos a su vez van a activar canales de calcio, de manera muy similar a lo que ocurre en el glucagón. Pero, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a hacer que se secrete la insulina. Entonces, las células beta, la alza de glucosa, va a hacer que se cierre el canalito, se acumulen cargas positivas, se despolarice. Una vez despolarizado, entre sodio, entre calcio, y el calcio va a favorecer la secreción de la insulina. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? No, profe. Perfecto. Ok. Una vez que se secreta la insulina va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos donde es requerido que se almacene y se aproveche la glucosa que también va por la sangre. Aquí les estoy mostrando una serie de receptores. Recuerden que les había dicho que tenemos los receptores que son operados, son canales operados por ligando, tenemos los receptores acoplados a proteínas G y tenemos los receptores que tienen actividad de sinasa o acoplados a sinasas. Aquí les estoy mostrando diferentes receptores. ¿Sí? Ven que todos dice GFR, 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 GFR. Todos estos son receptores a factores de crecimiento. Este es el receptor, R es de receptor, es el receptor del factor de crecimiento epitelial. Este es el receptor del factor de crecimiento de endotelio vascular. Este es el receptor del factor de crecimiento. Se me olvidó que era la F. Este es otro factor de crecimiento derivado de plaquetas. Se me olvidó. Este se los debo. Pero tenemos uno muy parecido, que es el de la insulina, solo que este está un poquito más jorobadito y viene dimerizado. O sea, son dos subunidades que ya vienen unidas por puentes disulfuro. Estas tienen un dominio de sinasa. Estos dominios de sinasa son las que al momento que llega la insulina lo van a activar y van a empezar a fosforilar diferentes proteínas. ¿Sí? El mecanismo de cómo funciona la insulina tiene que ver con varias vías de señalización que se activan a la vez. Aquí tenemos la insulina, aquí tenemos nuestro receptor de insulina. Una vez que se une la insulina al receptor de insulina, va a activar diferentes cascadas de señalización. Una de ellas es la de IRS. IRS significa señalización por receptor de insulina. Son moléculas de señalización por el receptor de insulina que las clasificaron de la 1 a la 4. Estas van a estimular a una, ojo, que se llama fosfatidilinositol 3 sinasa. Esa fosfatidilinositol 3 sinasa, mucho ojo, no confundir con inositol trifosfato. ¿Qué va a hacer? Va a fosforilar proteínas, lípidos, que van a ayudar en qué? En la síntesis del glucógeno. Y no solo eso, esta PI3 sinasa va a dar señales de crecimiento y sobrevivencia, al igual de que va a hacer que
vesículas que tienen un transportador, que es el GLUT4, por exocitosis salga, ¿sí? Se externalicen estos transportadores y estos transportadores, ¿qué hacen? Son transportadores de glucosa, GLUT4. GLUT4, que lo encontramos en músculo y en hígado, van a permitir la entrada de glucosa, que se genere glucosa 6-fosfato y se genere la glucogénesis, o sea, se obtener glucógeno. ¿Mm? La vía que sigue, la otra vía que puede seguir la vía de señalización por insulina es una que se conoce de mapsinasas. Las mapsinasas son sinasas de proteínas activadas por mitógenos. Un mitógeno es algo que genera mitosis, mitógeno, algo que genera mitosis. Entonces, las mapsinasas, ¿qué hacen? Crecimiento celular y sobrevivencia. Si se dan cuenta, es relativamente sencilla la vía de señalización. ¿Qué es lo importante de que se producen proteínas, se producen lípidos, los cuales van a favorecer la síntesis del glucógeno? También van a favorecer la externalización de transportadores de glucosa y estos transportadores de glucosa son los que van a hacer que se remueva la glucosa de la sangre. Entonces, ya vimos que el glucógeno es una de las moléculas en las cuales se almacenan las glucosas. O sea, es más fácil almacenarlo en granulitos de glucógeno, la glucosa, y es más fácil aprovecharlo para la célula almacenado, que en vez de utilizar siempre glucosa, 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 porque eso no sería permitivo, ¿no? Para nuestra, implica un mayor gasto de energía. Ok, entonces ya vimos el glucagón. ¿Cuáles son los efectos? Glucagón hace que aumente la glicemia. Glicemia. ¿Y qué hace la insulina? Que disminuya la glicemia o glucemia, como quieran decirlo. Glicemia en inglés, glucemia en español. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Aquí ¿cuántos estamos estresados? Pues yo creo que varios, ¿verdad? Aquí varios estamos estresados. Les voy a platicar de otro eje hormonal, que es el eje hipotalámico, hipoficiario o pituitario adrenal. ¿Eh? Si bien recordamos, los ejes son mecanismos de transporte que terminan en la liberación de una hormona efectora, ¿sí? Porque nosotros en nuestro cerebro tenemos un montón de estructuras, ¿sí? Unas motoras, unas sensitivas, pero tenemos también corteza que nos hacen recordar, ¿sí? Por ejemplo, por acá, que nos hacen mover, ¿sí? Y tenemos ciertas estructuras que son relativamente primitivas, o sea que nuestro cerebelo, eh, que son los ganglios basales. Esos ganglios basales nos dictan que nos protejamos, en pocas palabras. En los ganglios basales, en las amígdalas, encontramos, o sea, no las tonsilas palatinas, sino las amígdalas cerebrales, encontramos es el origen de muchos de nuestros mecanismos de defensa. Y muchos animales, inclusive los reptiles, tienen estructuras muy parecidas. ¿Sí? Estos mecanismos de defensa nos dictan que nos resguardemos, nos dictan que respondamos a una agresión o que por hambre o para algo agredamos o que nos reproduzcamos también, ¿no? Muchas de estas estructuras es nuestro cerebro muy, muy primitivo.
Y muchas de estas estructuras están involucradas en lo que es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, pues, es una estructura, ¿no? Que a su vez está conectado a la glándula pituitaria o hipófisis, ¿sí? Si bien recordamos, tenemos una neurohipófisis y tenemos una adenohipófisis, ¿sí? En nuestra adenohipófisis se van a liberar diferentes hormonas, ¿sí? Y estas hormonas son hormonas trópicas. Las hormonas trópicas, si bien recordamos, son hormonas que van a viajar por la sangre y van a llegar a un tejido blanco. Estas hormonas trópicas de este eje, dentro de las cuales vamos a encontrar la hormona adenocorticotrópica, la ACTH, van a tener como blanco la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está dividida en dos partes, ¿no? En su médula y en su corteza. ¿Eh? En la médula se van a producir adrenalina y en la corteza se va a producir cortisol y noradrenalina. El cortisol, acuérdense, corteza. ¿Eh? Adrenalina, pues, de la médula adrenal, de la médula suprarrenal. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos un estímulo estresor? Vamos a tener dos tipos de respuesta. Una respuesta que es inmediata y una respuesta tardía o diferida. ¿Eh? La respuesta inmediata, ¿qué pasa cuando tenemos un estímulo estresor? Por ejemplo, ahora sí que los que le tienen miedo a las arañas, vemos una araña, ¿no? Vamos a tener un tipo de activación que se llama activación simpática. Nuestro sistema nervioso autónomo, que tenemos un sistema nervioso somático, que es con el que nos movemos, pero también tenemos un sistema nervioso que nosotros no controlamos, que es el sistema autónomo. El sistema autónomo dicta varias de nuestras funciones de las cuales nosotros no tenemos control o tenemos un control parcial. Por ejemplo, el latido cardíaco. Nosotros necesitamos tener un control muy bueno de nuestra mente para poder controlar el ritmo cardíaco, pero la mayoría de la gente no controla el ritmo cardíaco. La mayoría de la gente no controla la presión arterial de manera consciente. ¿Sí? También la dilatación de las pupilas, el metabolismo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, lo controla el sistema nervioso autónomo. Una rama del sistema nervioso autónomo es la rama que se conoce como simpática. ¿Cuál es la etimología? Nunca la he sabido, se la desconozco. Pero la activación simpática tiene que ver directamente con la liberación de adrenalina y noradrenalina en la sangre. Y eso ocurre de inmediato. ¿Qué pasa cuando encontramos una araña y no esperamos? De inmediato nos espantamos, de inmediato se nos acelera el corazón, de inmediato nos da como una especie de hambre, de inmediato. Se nos dilatan las pupilas. ¿Por qué se nos dilatan las pupilas? Para estar más atentos, para que nos llegue más luz, ¿sí? Inclusive podemos respirar más rápido, ¿sí? Cuando tenemos ese susto. Pero ¿qué pasa tiempo después, después de 30 minutos? ¿Sí? Se sigue liberando adrenalina, noradrenalina, pero también se libera otra hormona que viene de la corteza suprarrenal, que es el cortisol. El cortisol va a dar una serie de respuestas diferentes, pero esas respuestas, como el cortisol es una hormona muy parecida a los esteroides, esta va a ser de naturaleza liposoluble. Y esta, obviamente, como se parece a un esteroide, va a tener un receptor nuclear. Y los receptores nucleares, acuérdense, el efecto lo va a dar desde minutos hasta horas. ¿Ok? Acuérdense de eso. La respuesta inmediata por adrenalina y noradrenalina la vamos a ver en cuestión de segundos. Aquí les estoy mostrando la adrenalina. Esta es la adrenalina. Es derivado de un aminoácido ay, de la tirosina. Aquí les estoy mostrando, aquí lo único que le hace falta es este es un grupo CO, pero es un derivado de la tirosina. La adrenalina, pues, es un neurotransmisor, pero también se considera hormona, porque la adrenalina es secretada por
ciertos nervios, pero también es secretada hacia la sangre por la médula adrenal. ¿Qué funciones tiene en el cuerpo? Aumentar la frecuencia cardíaca, contraer los vasos sanguíneos, dilatar las vías respiratorias, o sea, hace relajar el músculo bronquial, participar en una reacción de lucha o huida del sistema nervioso. Químicamente, la adrenalina es una catecolamina, es el grupo catecol, una monoamina, tiene un solo grupo amino, la cual es sintetizado a partir de fenilalanina y de tirosina. La adrenalina es un neurotransmisor que se libera específicamente de la médula suprarrenal. Tenemos un pariente de la adrenalina que es la noradrenalina. La noradrenalina se libera principalmente del sistema nervioso autónomo, de los ganglios paravertebrales. Aquí les estoy mostrando una ilustración de dónde están ubicadas las hormonas adrenales o suprarrenales. Y aquí nos está mostrando que la glándula suprarrenal puede secretar diferentes hormonas, algunos estrógenos, andrógenos, y que vamos a tener también cortisol. Todos estos son secretados de la médula, perdón, de la corteza. Ahora, noradrenalina puede ser secretada también por la médula, además de los nervios, pero la adrenalina, esa es principalmente secretada por la médula suprarrenal o la médula adrenal, como quieran decirles. Aquí les muestro el pariente de la adrenalina, que es la noradrenalina. La adrenalina tiene este grupo CH. La noradrenalina no tiene este grupo CH. Principalmente es secretada por ganglios simpáticos de nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Estos se les llama ganglios paravertebrales. Todas las neuronas que salen de estos ganglios paravertebrales son de tipo adrenérgico o específicamente noradrenérgico. El sistema nervioso simpático hace que se nos dilate la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios para permitir una mayor entrada de aire, acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula también la liberación de glucosa por el hígado, aumenta de manera de retroalimentación positiva la secreción de adrenalina y noradrenalina. Aquí le pusieron del riñón, no, de la corteza, perdón, de la médula suprarrenal, que hace también, relaja la vejiga y contrae el recto. Todo esto, si bien se dan cuenta, dilatar la pupila para ver mejor, inhibir la salivación para no ahogarnos en nuestra propia saliva cuando nos espantamos. Relaja los bronquios para respirar mejor. Acelera el impulso cardíaco para que la sangre llegue mejor a nuestros músculos y a nuestro cerebro para tener una mejor reacción y una reacción en caso de agresión en nuestros músculos. Inhibe la actividad digestiva para que disminuya la cantidad de sangre que va hacia y se enfoque hacia nuestros músculos. Estimula la liberación de glucosa por el hígado. ¿Por qué? Porque necesitamos glucosa para que se vaya a nuestros músculos y aumente la energía que tengamos para responder a una situación de agresión o huida. Aumenta la secreción de adrenalina y noradrenalina por la glándula suprarrenal para aumentar la cantidad de noradrenalina y eso genere muchos de estos efectos a su vez. Relaja la vejiga para tener una mayor distensión de la vejiga y tener un mayor espacio para almacenar nuestra orina. Y contrae el recto para evitar la defecación. La micción y la defecación no están favorecidos evolutivamente porque es como si nosotros huimos y dejamos marca, o en aquellos entonces los animales, los cuales nosotros en algún momento fuimos primitivos, dejaban marca, entonces son fáciles de seguir por los depredadores, entonces habitualmente relaja la vejiga para
contener mayor cantidad de orina y no orinar en el camino, al igual que no defecar en el camino, ¿no? Entonces, nuestro sistema nervioso simpático depende de la noradrenalina y de la adrenalina. La adrenalina y la noradrenalina tienen un montón de receptores, ¿sí? Y dependiendo del tipo de receptor, va a ser la respuesta que va a tener. Y en dónde tenemos estos receptores, pues va a depender del tejido, ¿sí? ¿Y de qué va a depender el efecto? Pues va a depender de a dónde llegue la adrenalina y cuáles tejidos van a tener cierto receptor. Yo les recomiendo que asocien los receptores alfa, ¿eh?, con tejido vascular. Vamos a ponerle vascular, pero en vez de una A, vamos a poner una alfa vascular. Y todos los beta, ¿sí?, los vamos a tener en corazón. Específicamente beta 1, vamos a tener muchos en corazón. Es más, vamos a ponerle beta 1 y le vamos a poner un corazoncito. ¡Ay, qué fue corazoncito me quedó! Y beta 2 los vamos a tener en el árbol bronquial. Beta 3, esas ni se preocupe, ¿sí? Ya nos estamos dando cuenta de la importancia de la adrenalina, ¿sí? Uno de los muchos mecanismos, no se deben de aprender todos por el momento, es de que la adrenalina en músculo cardíaco va a favorecer la contractilidad para aumentar la fuerza de bombeo y también la velocidad de latido. Estas propiedades, cuando hablamos de velocidad de latido, o sea, que aumenta la frecuencia cardíaca, se llama cronotropismo. Cronotropismo. La adrenalina tiene algo que se conoce como cronotropismo positivo, o sea, aumenta la velocidad del latido, al igual que aumenta la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos, de los impulsos eléctricos en el corazón. Y también la contracción, cuando aumenta la contracción, se conoce como inotropismo. ¿Listo? Ok. Aquí en esta diapositiva dice dobutamina. La dobutamina es un fármaco que se asemeja mucho a la adrenalina y el mecanismo es exactamente el mismo. Llega al receptor adrenérgico, estimula una proteína GS, receptor adrenérgico activado. Esta va a estimular a la adenilciclasa. La adenilciclasa va a transformar ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a estimular a la proteíncinasa A. Y ojo, aquí la proteíncinasa A va a fosforilar un canal de calcio. ¿Y qué pasa cuando se fosforila el canal de calcio? Hace que aumente la permeabilidad de calcio y pase más calcio por este canal. Y si bien recordamos que necesitamos para la contracción mucho calcio. Entonces, la adrenalina en músculo cardíaco hace que aumente la contractilidad y la velocidad, activando a una proteína G de tipo S, activando a la adenilciclasa y a su vez va a activar a la proteíncinasa A, que va a fosforilar un canal y va a hacer que aumente la velocidad y la contracción. El AMP cíclico, pues no es homeostático que siempre tengamos el corazón a tope, ¿verdad? Sino que tarde o temprano van a entrar las fosfodiesterasas de tipo E y van a transformar el AMP en el AMP cíclico en AMP. La adrenalina tiene muchísimos efectos dependiendo del tejido al que llegan y dependiendo del tipo de receptor que hay. Ahorita les mostré en esto ocurre en músculo cardíaco. Es diferente el tipo de músculo, inclusive la anatomía es muy diferente del músculo liso. El músculo liso bronquial es especial porque cuando llega la noradrenalina o la adrenalina, estimula a un receptor de tipo beta 2, el cual a su vez va a estimular una proteína G de tipo S. Esta proteína G de tipo S va a activar a la adenilciclasa, va a hacer que aumente el AMP cíclico y el AMP cíclico
va a hacer que aumente la actividad de la proteíncinasa. Ojo, aquí la actividad de la proteíncinasa A y de manera muy importante va a fosforilar a esta proteína. Esta proteína no es más que la sinasa de las cadenas ligeras de la miosina. ¿Y qué creen? Que cuando esta está fosforilada, no es activa. Entonces, como no tenemos una sinasa que active a la miosina, ¿qué pasa? Se va a relajar el músculo. Entonces, y el músculo relajado va a estar distendido. ¿Y qué pasa si tenemos nuestro árbol bronquial? ¿Qué pasa? Cuando llega la adrenalina, se expanden las vías aéreas. ¿Sí? Y si se expanden las vías aéreas, va a poder entrar más oxígeno, mientras que acá pues, va a entrar menos oxígeno. ¿Mm? Entonces, dependiendo del tipo de músculo, si es liso-bronquial o si es liso-vascular, vamos a tener una respuesta diferente. Ya les mostré aquí en músculo cardíaco, aquí ya les mostré en músculo liso-bronquial. Y ojo, el músculo liso-vascular va a funcionar diferente, porque en el músculo lisovascular va a llegar la adrenalina, va a activar a su receptor, el receptor va a activar a una de tipo GQ, va a activar a la fosfolipasa C, que va a romper el fosfatidilinositoldifosfato en diacilglicerol e IP3. El IP3 va a estimular la liberación de calcio, el calcio se va a unir a la calmodulina, y la calmodulina va a dar la respuesta. Vámonos acá. Ya tenemos el calcio unido con la calmodulina y la calmodulina va a activar a la sinasa de las cadenas ligeras de la miosina. Y una vez que ya tenemos a la sinasa de las cadenas ligeras de la miosina, va a fosforilar a la miosina, la cual la va a volver más ávida de la actina. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a tensar, va a haber fuerza, va a empezar a caminar la actina sobre la miosina y se va a dar un incremento en la tensión vascular. Entonces, nada más para resumir, la adrenalina y la noradrenalina, así rápidamente, en corazón, va a hacer que aumente la contractilidad y aumente la velocidad. Ahora, ¿qué ocurre en músculo lisobronquial? Va a hacer que se relaje. Pero ¿qué va a pasar en músculo lisovascular? Va a hacer que se contraiga. Si ven que una misma hormona está causando diferentes efectos, ¿verdad? En diferentes tejidos y que esos efectos en esos diferentes tejidos tienen su mecanismo. Aquí yo les recomiendo que lo vean como tres diferentes historias en donde el protagonista inicial es el mismo y el efecto y el desenlace de la película es diferente. Estos son de los muchos efectos que puede tener la, la noradrenalina y la adrenalina. Es importante que ustedes los conozcan porque una de las enfermedades más comunes con las cuales ustedes se van a encontrar, una es el asma y otra es la presión arterial alta. ¿Sí? Como ustedes bien recuerdan, ya les platiqué que los receptores alfa hacen que se contraiga las venas, las arterias, bueno, los vasos sanguíneos, perdón. Podemos encontrar sustancias en la farmacia que pueden bloquear la acción de la adrenalina y de la noradrenalina en los receptores alfa de los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa cuando bloqueamos la acción? Vamos a hacer que disminuya la tensión arterial. Muchos antihipertensivos funcionan así. Ahora, vámonos acá al atenolol y al metoprolol. ¿Sí? Otra forma de manejar la tensión arterial son con sustancias
que bloqueen a los receptores beta 1. Estos se conocen como beta bloqueadores, bloqueadores. Y los beta bloqueadores también son de las cosas más recetadas aquí en México. Aquí les estoy mostrando la dobutamina y el jamoterol que se utilizan para reforzar a los receptores beta 1. Estos se utilizan en la insuficiencia cardíaca. Y ahora, recuerdan que les dije que los receptores beta 2 los encontramos en los bronquios. ¿Qué pasa con los pacientes asmáticos? Los pacientes asmáticos tienen las paredes de los bronquios y de los bronquiolos engrosadas, ¿sí? Y esas paredes, pues una parte está constituida por tejido muscular y otra por la mucosa. ¿Qué pasa cuando le damos algo que ayude a los receptores beta 2, que le ayude a la noradrenalina a relajarse? Pues a un paciente asmático necesitamos que se le relaje los bronquios. Entonces es en donde encontramos a muchos fármacos que se utilizan para el tratamiento del asma, el salbutamol, terbutalina, salmeterol, formoterol, clenbuterol, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, aquí esto ya es muy aparte, esto ya es alcalce. Los receptores alfa 2, eso los encontramos mucho, 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 mucho en sistema nervioso central. ¿Mm? El sistema nervioso central está regulado, regula muchísimo la entrada de la adrenalina y el funcionamiento de la adrenalina. ¿Por qué? Porque está involucrado, número uno, en procesos cognitivos, número dos, en procesos conductuales. Entonces, la clonidina es un antipsicótico. ¿Eh? Este antipsicótico se le puede administrar a pacientes. ¿Por qué? Porque estos los encontramos, los alfa 2, los encontramos ampliamente distribuidos en sistema nervioso central y muchos de estos alfa 2, ¿sí?, funcionan como autorreceptores de la célula. Cuando una célula nerviosa está secretando mucha noradrenalina, ¿m? Cuando le ponemos y secreta muchísima adrenalina, deja de secretarla. Pero ¿qué pasa si le ayudamos a un paciente psicótico, un paciente que está muy, muy excitado por la adrenalina? ¿Qué pasa si le ayudamos con algo que funcione como sobre sus autorreceptores? Hacemos que disminuya la secreción de noradrenalina. Esta es la clonidina, por ejemplo. Por otro lado, la yoimbina y el daxosan va a actuar en las neuronas sinápticas, haciendo que disminuya la transmisión debida a la noradrenalina. Funcionan como relajantes, calmantes o antipsicóticos, este tipo de fármacos. Y en ciertos casos necesitamos contraer los vasos sanguíneos. Uno de ellos es la fenilefrina. La fenilefrina se utiliza mucho para contraer capilares sanguíneos, ¿sí? Muchos anestésicos locales vienen acompañados de fenilefrina. ¿Por qué? Para que el anestésico local se quede en donde se aplicó. La fenilefrina, como contrae los vasos sanguíneos, evita que el anestésico local se vaya de su sitio de aplicación. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas hasta aquí, chicas? ¿Cómo vamos? Bien, profe, todo bien. Perfecto, ya los mimí a eso. Sacado, como dicen por ahí, cada vez que duerme un estudiante, un ángel recibe su sal. Nada, no es cierto. Vamos a pasar a la siguiente hormona relacionada con el estrés. Al cortisol directamente, si le dicen, el cortisol es llamado la hormona del estrés, porque se libera en respuesta a situaciones muy estresantes, ayudando al cuerpo a movilizar energía y responder a amenazas. Cortisol, pues de corteza, ¿sí? De ahí viene su nombre. ¿Dónde se produce el cortisol? Pues en la corteza adrenal. Tiene diferentes respuestas. Tiene una principal que es la respuesta al estrés. El cortisol ayuda al cuerpo a responder a situaciones estresantes, tanto físicas como emocionales, permitiendo una respuesta rápida de lucha o huida. Regula
el metabolismo de la glucosa, proteínas, grasas, ayudando a mantener niveles de azúcar en sangre y proporcionando energía al cuerpo. También regula la inflamación. Tiene propiedades antiinflamatorias, o sea, hace que ayuda a controlar la respuesta inflamatoria del cuerpo. El cortisol también regula el sueño. Forma algo súper básico en el ritmo circadiano, en donde va a afectar el sueño y la vigilia, o sea, el ritmo que nosotros seguimos. Cuando nosotros despertamos siempre hay un pico de cortisol. ¿Para qué? Pues para despertarnos. ¿eh? La regulación del sistema arterial y la función cardiovascular hace que aumente, que se mantenga la presión arterial y se regule la función y el ritmo y la velocidad cardíaca. Y va a tener una función inmunológica. Como ustedes bien infieren, si influye en la inflamación, también va a influir en el sistema inmunitario. Aquí les estoy presentando el cortisol. Como bien se dan cuenta, es un esteroide, es derivado de el colesterol, es un esteroide. Y como todo buen esteroide, va a tener un receptor nuclear. En este caso, va a llegar el esteroide, se va a unir a su receptor nuclear, ¿eh? Le va a quitar, va a hacer que una vez unido se libere de unas proteínas que se conocen como chaperonas. En serio, así se conocen como chaperonas. En inglés se conocen como heat shock proteins o proteínas de choque térmico. Los receptores a cortisol y los receptores a esteroides siempre van a tener chaperonas que son proteínas de choque térmico. ¿Por qué? Porque son súper importantísimos para regular la transcripción de proteínas que están involucradas en nuestro metabolismo. Se libera de estas chaperonas, se va a juntar con otro receptor igual que va a tener cortisol también y se va a unir al ADN. ¿sí? Una vez que se une al ADN, va a comenzar la transcripción de ácido ribonucleico mensajero, de ARN mensajero. Va a llegar un momento en que va a disminuir la síntesis de este ARN mensajero por la llegada de un factor de transcripción que lo va a regular, porque tampoco es homeostático que permanentemente se esté sintetizando RNA mensajero. Se une a algo que se conoce como elemento de respuesta glucocorticoides. Los elementos de respuesta glucocorticoides son secuencias de muchos genes. Algunos genes se van a ir a la alza y otros genes se van a ir a la baja. O sea, unos se van a producir más y otros se van a producir menos. Y a su vez, si se producen menos RNA mensajeros, pero más RNAs mensajeras, se va a producir más proteína. Y si se producen menos RNAs mensajeros, se van a producir menos proteínas. Aquí les traigo ahora sí que una caricatura. Ahí va. Mira. Aquí va el cortisol. Algunos ponen al cortisol en un grupo de sustancias que se conocen como glucocorticoides. Se va a unir a su receptor, que va a estar citosólico, se va a liberar de las proteínas de choque térmico y va a traslocarse al núcleo una vez que ya se activó. En esta animación no viene, pero se va a dimerizar. O sea, vamos a tener dos receptores unidos al cortisol. Se va a unir como factor de transcripción a una secuencia de genes. Algunos de estos genes se van a empezar a transcribir, va a aumentar la transcripción, como uno que se conoce como lipocortina, y va a disminuir la transcripción de otros genes, de uno que se conoce como ciclooxigenasas. Tanto la lipocortina como las ciclooxigenasas están íntimamente involucrados en la producción de prostaglandinas y tromboxanos. La lipocortina hace que disminuya la producción de ácido araquidónico
entonces va a disminuir la producción de prostaglandinas, de tromboxanos y de mediadores proinflamatorios. La lipocortina, ¿qué hace? La lipocortina rompe fosfolípidos para producir ácido araquidónico. Las ciclooxigenasas hacen que el ácido araquidónico se transforme en prostaglandinas y en tromboxanos. ¿Qué pasa cuando disminuimos ácido araquidónico? No se van a producir mediadores proinflamatorios. Aquí ya los mecanismos ya son un poquito más complejos, porque si bien se dan cuenta, aquí está involucrando la transcripción, uno, de lipocortina y otro, disminuir la transcripción de ciclooxigenasas. ¿Ok? Vamos para acá. Muchos de los genes que hace que disminuya su producción van a ser citocinas, van a ser factores agregantes de plaquetas, y otro va a ser la sintasa de el óxido nítrico. Algunos de los otros que va a favorecer va a ser la lipocortina, los receptores adrenérgicos beta 2, endonucleasas, entre otros. ¿Eh? Entonces, aquí ya se vuelve un poquito más complicado, porque si bien nos damos cuenta, al momento que está disminuyendo la producción de mediadores de la inflamación, y está disminuyendo la producción de citocinas, esto va a impactar ¿en qué? En el sistema inmune. A largo plazo, el cortisol y muchas sustancias derivados o parecidos al cortisol que se conocen como glucocorticoides van a hacer que disminuyan la producción de citocinas proinflamatorias y de citocinas que regulan a nuestro sistema inmune. Aquí les estoy mostrando una diapositiva en donde tenemos una célula presentadora de antígeno, presentan el antígeno a una célula T, esta célula T empieza a proliferar, generan T1, ajá, y estos van a activar a quienes, a células productoras de anticuerpos, al igual que estos T ayudadores van a producir interleucinas que van a hacer que muchas células que pueden producir mediadores de la inflamación o que pueden producir mediadores de la respuesta inmune disminuyan. ¿En qué casos va a disminuir la, la respuesta del sistema inmune? Pues conforme va avanzando el estrés, ¿qué ocurre con el sistema inmune? Se va a empezar a deprimir. ¿Sí? Muchos fármacos que tienen actividad muy parecida al cortisol, se utilizan como inmunosupresores. Supresores. ¿En qué casos queremos usarlos como en trasplantes, por ejemplo? Pero en el caso del estrés, ¿qué pasa? ¿Es bueno que esté nuestro sistema inmune deprimido? No. A corto plazo, disminuye la inflamación, lo cual es bueno en caso de que hayamos sufrido alguna herida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un estrés continuo? Pues van a disminuir, como dicen las viejitas, van a disminuir nuestras defensas. Y eso no es bueno. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto? Pues contrarrestar el estrés. ¿Por qué no contrarrestar el cortisol directamente? Porque ¿qué va a pasar con nuestra regulación energética? ¿Qué va a pasar cuando realmente necesitemos de estos impulsos de respuesta a huida? No los vamos a tener. Entonces, sustancias que bloqueen el cortisol no se recomiendan directamente. ¿Eh? Es muy raro que se utilicen sustancias que bloqueen el cortisol, porque, como bien se darán cuenta, muchos de las respuestas que va a tener eh, el cortisol son respuestas que son relativamente homeostáticas. ¿Y qué pasa cuando bloqueamos todo esto? Pues no se van a producir de manera constante sustancias, mediadores y hormonas que nosotros necesitamos para vivir día a día. Este grupo de sustancias, los glucocorticoides o corticosteroides o derivados del cortisol, se deben de utilizar moderadamente.
porque muchos de estos son antiinflamatorios y muchos de estos antiinflamatorios son muy potentes. Al momento de que sean muy potentes y sean liposolubles, el efecto que van a ejercer va a ser sostenido y tampoco es bueno. ¿Eh? Muchos de los efectos secundarios de estos glucocorticoides van a impactar en la modulación de la liberación de hormonas tiroideas y paratiroideas. ¿Sí? Y muchos de los efectos secundarios van a estar, se van a ver como si tuviéramos una persona que tiene algunos efectos, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre. Ah, que tienen que ver con el Cushing, el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una desregulación de diferentes hormonas que va a tener como consecuencia para el paciente hipertiroidismo, va a tener consecuencias para el paciente de que empieza a acumular mucha grasa en lugares donde no debe de acumularse y, y dentro de un montón de efectos. Por eso yo les digo, manejen los glucocorticoides como la dexametasona con mucho cuidado, ¿sí? Y ya, ahí quedamos. La dexametasona y muchos inmunosupresores son de esta naturaleza, son parecidos al cortisol. ¿Qué más les quiero platicar? Creo que ya. ¿Dudas, chicos? ¿No? Ya se me vieron. No, profe. Eso. ¿Eh? De todas maneras, voy a subir la clase al, al YouTube para que ahí le den una revisadita, ¿vale? Entonces, les había dicho que les iba a dejar una tarea para el viernes. Mejor la dejo para el domingo. ¿Se puede? O de una vez para el lunes, ¿no? Mejor en vez de dejársela para el viernes, ya se la dejo para el lunes. Eh, ahora sí subo ¿cómo se llama? La sesión de lunes y la tarea para el lunes. ¿Va? ¿Qué les iba a decir? Creo que, pues ahora sí que por el Sí, día de hoy ya sería todo, chicas. Ahora sí que la sesión esa sí la estoy haciendo un poquito más larga, pues para recuperar tiempo y no nos gane, ¿no? No nos gane la siguiente evaluación. ¿Va? Bueno, entonces, pues no me queda más que desearles una bonita tarde. ¿Va, chicos? Vamos a parar la grabación. Detener grabación. Ahí estamos. Listo. Bueno.